El campo andaluz se concentra en Algeciras contra la competencia desleal. Las imágenes que ven son relativas a esa tractorada que protagonizaron los agricultores y ganaderos en Antequera. Piden una frontera única para la Unión Europea y denuncian que los precios no paran de caer, que corren un grave peligro de que se deslocalicen las producciones de la Unión Europea y se tenga una dependencia total de países terceros. Y todo esto pasa en un momento en el que el sector primario, nos hemos dado cuenta, desgraciadamente, con esta pandemia, con esta gran crisis sanitaria, es un sector clave para nuestra economía y, lo mejor de todo, para nuestra supervivencia. Bueno, pues ahí tenían esas imágenes. Recuerden que antes de esta crisis sanitaria los agricultores y ganaderos pues ya protagonizaban concentraciones, manifestaciones por todo el país, y hoy ha sido en Algeciras, ya lo anunciaron, después de la crisis, donde han estado dando el callo al pie del cañón, abasteciendo a toda la población de alimentos, de productos básicos, pero ahora pues ha llegado el momento de recordar que están sufriendo una crisis sin precedentes por la caída de precios y por la competencia desleal. Vamos ya a comenzar, y lo hacemos en código 84, saludando a Antonio Somoza, periodista, porque sin duda ha acontecido un acuerdo histórico. Por primera vez en la historia la Unión Europea se ha endeudado para financiar a los países pues más perjudicados por esta crisis del COVID. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, comentábamos que la Unión Europea destina el 17% de su Producto Interior Bruto en la lucha contra la pandemia, y España, bueno, pues finalmente parece que ha conseguido un buen acuerdo. Sí, bueno, a falta de ver cómo se desarrolla y todos los posibles condicionantes que puedo tener por detrás, desde luego sí que parece un avance importante respecto a lo que ocurrió en la anterior crisis, ¿no? Creo que es empezar a andar por un buen camino, aunque bueno, yo todavía no echaría las campanas al vuelo ni encargaría los cohetes. Vamos a esperar a ver cómo sigue la cosa para hacer una valoración. Pero ya te digo que me parece un buen camino, el que se ha comenzado. En cualquier caso, han sido unas negociaciones muy tensas, ¿no? Han estado todos pendientes, ¿no?, de este primer ministro holandés, ¿no?, de Mr. Rutte, ¿no? Sí, de Mr. Rutter y de todos los que, como él, piensan que no es el único, vamos. Es que la Unión Europea tiene un problema, creo, que, bueno, espero que a raíz de todo esto lo empiece a abordar, que es la desigualdad, la falta de cohesión en muchos campos, y entre otros, quizás de los más importantes, en el campo fiscal, ¿no? Dentro de la Unión Europea convivimos países, vamos a ponerlo entre comillas, normales, con paraísos fiscales. Y claro, los objetivos de unos y otros no son los mismos. Y a mí la verdad es que me sublevó mucho cuando este mismo señor Rutke hace un par de meses, cuando se empezó a hablar de los bonos mancomunados y todo esto, echar en cara a los países del sur de Europa que no hubiéramos cumplido con nuestros compromisos fiscales. Y se le olvidara que, joder, que su país, como Irlanda, como Luxemburgo, como Chipre o como Malta, 5 de los países que apoyaron al candidato irlandés frente a Nadia Calviño para hacerse cargo del Eurogrupo, son paraísos fiscales, y sus intereses están en las antípodas de los nuestros, porque es que, claro, ellos aprovechan de los recursos financieros que generan empresas que hacen el negocio en España. Amazon, todas las grandes multinacionales prácticamente, y muchas empresas nacionales declaran sus impuestos en estos paraísos fiscales europeos. Bueno, paraísos no, son oasis fiscales, ¿no? Paraísos son los típicos, los de antes, los de siempre, que tuvieron algún tipo de recortes, como Suiza, como Gibraltar, como muchas islas de la zona del Caribe, pero que a eso se les pusieron en la anterior crisis algún tipo de pegas, de recortes. De hecho, hoy en día Suiza es más seria que muchos, y no hay más que ver la que se está viendo con nuestro rey emérito, que está teniendo que dar cuenta a la justicia suiza por no tener claros de dónde le vienen los dineros. Y sin embargo hay otra serie de países nuevos que no son paraísos fiscales, son oasis, yo llamo oasis fiscales, pero que tienen lo mismo, unos tipos de interés muy bajos, y que les permiten a muchas empresas multinacionales y europeas, algunas propias nuestras, declarar sus beneficios en esos
esos países, ¿no? Y con lo que detraen de un dinero que debería venir a nuestro país para hacer frente a tener una sanidad en condiciones o tener unos servicios en condiciones, y se lo quedan ellos. Y luego encima este mismo señor nos echa en cara que nosotros no hemos hecho bien nuestros deberes fiscales. Me parece muy poco serio y muy provocador por su parte. Bueno, Y en cualquier caso, parece claro que él tenía ese deber de quedar bien con sus votantes y, bueno, que Holanda, independientemente de esto que nos estás comentando, que es un hecho, sí pone más de lo que recibe. Ellos, de hecho, pues apostaban, ¿no?, porque España subiera el IVA o mantuviera la reforma, ¿no?, laboral del Partido Popular, por ejemplo. bueno, yo es que el IVA, de todos los impuestos posibles que hay, el IVA me parece más injusto. Y es el único que manejan los neoliberales normalmente, porque el IVA es un impuesto que se lo ponen sobre el consumo y por el que paga lo mismo. Por una barra de pan tú pagas de IVA lo mismo que lo que puede pagar Florentino Pérez, aunque Florentino Pérez tenga muchos más ingresos que tú. Pero el IVA que paga Florentino por una barra de pan es exactamente el mismo que pagas tú por una barra de pan. Entonces, el IVA es un impuesto que nos grava a todos por igual y va en contra un poco de lo que dice nuestra propia Constitución, que el IVA, o sea, los impuestos deben tener un carácter redistributivo. Deben de pagar más los que más ganan para poder recibir más los que menos recursos tienen. No hablan, o sea, yo creo que es mucho más justo un impuesto, el impuesto de la renta o otros impuestos a las grandes fortunas, porque tienen, de hecho, hay un 80 de las personas más ricas del mundo reclaman que les cobren más en una carta que han hecho pública. Desgraciadamente creo que no había ni un solo español entre los firmantes de esa carta, pero me parece que es el camino. La gente que gana, que durante estas crisis, durante todas estas crisis que estamos sufriendo, ha habido gente que se ha hecho mucho más rica, porque tienen sus activos financieros en un sitio, lo que sea, mientras que la inmensa mayoría de la población nos hemos empobrecido. Y es de justicia que los que se han beneficiado más de la crisis paguen más, no que encima vayan a subir el IVA para que ahora la barra de pan nos cueste más a todos, incluidos a los que nos ha ido mal. Entonces, creo que es un debate que tiene que abrirse en el seno de la Unión Europea para armonizar las cuestiones fiscales, y no es de recibo, como tampoco me parece de recibo que ocurra en España, en parte, como está ocurriendo con la Comunidad de Madrid, que haya distinto tratamiento fiscal. El tratamiento fiscal debería ser homogéneo y no puede haber. Y lo lógico es que la riqueza que se genera en un país, por ejemplo Amazon, el dinero que ingresa, o Netflix, que el otro día me enteré de unos datos que son escandalosos, ¿no? El dinero que gana Netflix por vender sus series en España, que tribute en España, no que tribute en Holanda o en Irlanda, Ya. porque eso es hacer una trampa, pero vamos, de cajón. Bueno, en cualquier caso, España va a contar con 140.000 millones del Fondo Europeo, 72.700 millones en ayudas directas, que esto, bueno, pues también es una buena noticia. Y sobre todo, imagino, Antonio, que estarás de acuerdo conmigo, es un poco esa orientación de las políticas de la Unión en el tema digital y verde, o sea, más ágiles y más limpias, esperemos. Sí, vamos, yo, una de las cosas que durante estos días que estaban en duda, decían que Europa, una de las cosas que se ponía en la pega, que quería saber en qué se gastaban. A mí no me parece mal que se controle en qué se gasta el dinero, porque estamos demasiado acostumbrados en este país a que se gasten en auténticas gilipolladas, cuando hacen falta cosas muy importantes. Otra cosa es el que va a costar el dinero para ver cuáles son sus prioridades, porque yo entiendo que tiene que haber una apuesta realmente. Si queremos cambiar el modelo para evitar que haya nuevas crisis como esta, tiene que ser un modelo que vaya por una economía verde, por una economía, además, enlazando con la noticia que has dado antes de entrevistarme, con el tema del campo. Creo que es básico asegurar la soberanía alimentaria del país, porque estamos en una situación muy complicada, que como vuelvo a ver otra crisis específica, o bien que rebote el mismo virus o que tenga otro virus, podemos tener un tema muy gordo como falta de los alimentos en el supermercado. En esta hemos pasado bastante bien dentro de lo que cabe porque íbamos a comprar y nos faltaba comida, ¿no? Pero si faltar comida, el estallido puede ser terrible. Entonces, creo que una de las cosas que tienen en las que orientarse el nuevo modelo europeo es asegurar, primero, que haya posibilidad de generar, de fabricar medios de protección para los sanitarios y para las personas, material químico que pueda hacer falta, y también y sobre todo que
aseguremos que tenemos la alimentación próxima, que somos capaces de alimentar y no estar dependiendo de mercados muy alejados que pueden, en un momento de crisis, pueden fallar o pueden no llegar los alimentos, ¿no? Bueno, pues Antonio Somoza, muchísimas gracias, periodista, muchas gracias. Oye, ¿dónde te podemos leer ahora? Ahora Sí. no, estoy escribiendo poco. Estoy escribiendo poco. Voy a ver, ahora además voy a ver, me voy para el norte porque tengo a mi madre con 87 años que vive sola en su casa y Ajá. lleva sola desde el principio de la pandemia. La veo todos los días porque hablo por ella por Skype, que también ha tocado un poco las tecnologías, pero tengo ya ganas de verla en persona, ¿no? Porque O sea, que ahora unas vacaciones familiares unas merecidas. pequeñas vacaciones, y de todas maneras, si cualquier cosa queréis, también podemos conectar, aunque esté un poco Yo lejos. lo que quiero es irme al norte contigo, Antonio, que para qué te voy a engañar, oye, que seguro que se está mejor, más fresquito por lo menos. Bueno, no te vayas a pensar, ¿eh? Como entre el calor del norte es muy jodido, porque viene con mucha humedad y es duro. Pero bueno, hará Pues, lo que se pueda. Antonio, pásatelo muy bien, un abrazo muy fuerte, gracias. Encantado. Un abrazo, hasta Un luego. abrazo, hasta luego. Bueno, pues una gran noticia esta, sin duda, después de esas tensas negociaciones, ¿no? De ese acuerdo para ayudar, ¿no? A los países más castigados por esta crisis del coronavirus a través del Fondo Europeo. Vamos ya con temas más locales. Tenemos ya aquí con nosotros a Elisa Pérez de Siles, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué tal, Elisa? Buenas tardes. Bueno, preguntarte también, me imagino que se ha cogido como una buena noticia, ¿no? También en el ayuntamiento, ¿no? Esto, el tema de que se haya llegado a ese acuerdo después de las tensas negociaciones. Creo que ya a través de la Junta de Andalucía, pues lógicamente también ya se está instando, ¿no? Al gobierno a que convoque a los presidentes autonómicos para repartir, ¿no? ese dinero que tanta falta hace después del esfuerzo que se ha hecho desde las comunidades autónomas en la gestión de la crisis, ¿no? Bueno, efectivamente, al final llegar a un acuerdo en el ámbito europeo es bueno, es positivo para todos. Yo creo que ahora lo que tenemos es que, bueno, pues que enterarnos de esa letra pequeña, ¿no? Desgraciadamente parece que todo apunta que esa letra pequeña no son condicionantes, sino más bien las condiciones de un rescate económico. Esperemos que no sea, bueno, pues tal que así, que es un poco lo que, por los datos que nos llegan, creemos que se va a evidenciar, ¿no? Pero sin duda al final al gobierno lo que hay que pedirle es que efectivamente mire lo local, ¿no? Que trabaje de la mano de los sectores productivos. Al final se han estado desde el inicio de la pandemia, sobre todo a lo largo de las distintas fases de desescalada, se han estado tomando medidas, se han estado adoptando decisiones por parte del gobierno sin hablar, sin negociar, sin dialogar con el tejido productivo. Es importante que cuando se toman medidas para sectores se hable con los sectores, se conozca cuál es la singularidad de cada uno de ellos y las medidas que se adopten sean medidas prácticas, efectivas y reales para esos sectores, ¿no? Nosotros, lógicamente, desde el Ayuntamiento de Málaga les vamos a hacer una reivindicación al Gobierno precisamente para esto, ¿no? Al final, la administración que se demuestra más cercana es la administración local, ¿no? Al final, el vecino, el ciudadano que necesita algún tipo de atención urgente, no solamente desde el punto de vista social, sino también por parte de cualquier comercio, cualquier establecimiento, de nuestros emprendedores, nuestros empresarios, donde acuden es a la puerta de sus ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos, efectivamente, tenemos la situación económica más complicada, sobre todo ahora que hemos recibido la noticia precisamente la mano del gobierno de que no nos dejan utilizar nuestros ahorros, nuestros remanentes. Es decir, nosotros le solicitábamos al gobierno no que nos ayudasen, no que nos prestasen dinero, no que nos diesen recursos, sino que nos dejen utilizar los nuestros que además son recursos fruto del esfuerzo de los ayuntamientos, de equilibrar las cuentas públicas, de no gastar más de lo que se ingresa. Yo creo que es un ejercicio de responsabilidad, el Ayuntamiento de Málaga lo ha hecho y lo que desde el primer momento el alcalde de la ciudad trasladaba a la administración era precisamente esto, ¿no? Nosotros a lo largo de todos estos meses hemos ido adoptando medidas urgentes, pero sin duda a los ayuntamientos, al Ayuntamiento de Málaga, lo que le gustaría es adoptar medidas más contundentes, medidas directas, de subvenciones directas a nuestros comercios, nuestros establecimientos, de ayuda directa a sectores que se han demostrado especialmente vulnerables, como pueden ser, por ejemplo, el sector de los feriantes, que no han podido bueno, pues poner en marcha sus negocios por la falta de las ferias, por la falta de todas las actividades que se realizan en los barrios. Bueno, pues muchísimos sectores, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del sector de los kioscos, hablamos de la venta ambulante, y es cierto que en este camino, en esta andadura a lo largo de estos
meses, pues afortunadamente estamos encontrando con la complicidad, ¿no?, en este caso del Gobierno de la Junta de Andalucía, que también ha puesto en marcha algunas medidas, pero es cierto que es importante el apoyo del Gobierno. Nosotros lo que aspiramos, lógicamente, que ya que contamos con este anuncio de, bueno, pues unas partidas presupuestarias importantes, que cuenten con los ayuntamientos, que convoquen a la Federación Española de Municipios y Provincias. Llevamos todos estos meses trabajando, no solamente gobierno del Partido Popular en este caso, ¿no?, sino gobierno de todos los colores políticos. Todos los alcaldes de forma unánime solicitaban bueno, pues que nos permitiesen utilizar nuestros remanentes y bueno, pues que se sienten con los ayuntamientos, que este dinero lo gestionen de la mano los ayuntamientos y bueno, pues sobre todo que sirvan para atender las necesidades directas de nuestros vecinos y de nuestros negocios. Sí, porque a nadie se le escapa que desgraciadamente esa recuperación que se esperaba después de ese gran pico que llegó a tener noticias que ustedes recordarán a primeros de abril, de que es que hablamos de que murieron en España en un día más de 900 personas, no hay que olvidarlo. Y parece que esa recuperación está siendo más lenta de lo que esperábamos, en parte, bueno, pues también porque el virus sigue aquí con nosotros, ¿no? Entonces tú, como responsable de comercio, etcétera, pues estamos viendo, desgraciadamente, ¿no? Creo que han sacado un estudio hace poco de que 1 de cada 5 pequeños comercios está abocado al cierre o ha tenido que cerrar, ¿no? Bueno, la situación ha sido muy complicada para todos los sectores. Para los que tuvieron que cesar la actividad, pues porque no respondían, no prestaban servicios de primera necesidad, no vendían productos de primera necesidad, tuvieron que echar el cerrojo de la noche a la mañana, con lo que eso significa. Al final, abrir un negocio no es, bueno, pues un buen día le das a un botón y el negocio se reactiva. Desgraciadamente hay muchísimo trabajo y mucho esfuerzo y una apuesta económica importantísima de todos nuestros empresarios detrás de este asunto. Y los que mantuvieron su actividad, porque efectivamente respondían a todos aquellos productos que el Gobierno entendía de primera necesidad, también vieron rebajada la facturación a lo largo de toda esta semana, fundamentalmente por un motivo que era lógico, ¿no? No había bueno, pues tránsito de vecinos, estábamos confinados, con lo cual nuestras oportunidades de consumo eran muy reducidas. Los que estuvieron abiertos redujeron su facturación en más de un 35%, o sea, el punto de partida desde el inicio de la desescalada es muy complicado. Pero luego, efectivamente, a lo largo de todos estos meses estamos viendo que hay sectores pues que están recuperándose de una forma más rápida y hay sectores que se están mostrando especialmente vulnerables, ¿no? Fundamentalmente, bueno, pues hablamos del comercio local, del comercio tradicional, nuestras tiendas, nuestros establecimientos de todos los barrios, los que pues de forma habitual, los que siempre históricamente pues dan color a nuestros barrios, dan vida a nuestras calles, que efectivamente, bueno, pues tuvieron que parar, insisto, y bueno, pues sin embargo no vieron que esa receptividad, ¿no?, a muchas de esas peticiones. Nosotros decíamos, a ingresos cero, lógicamente la recaudación tiene que ser cero. Sin embargo, bueno, pues se le han estado recaudando absolutamente todos los impuestos por parte del Gobierno, no ha habido receptividad a las peticiones que desde el primer momento se le hacía desde la Confederación Española de Comercio, hasta el último recibo, hasta la última factura se le ha recaudado en un momento muy complicado en el que no hay ingresos y es muy complicado poder afrontar facturas, además de los costes de explotación fijos. Hablamos de costes de explotación altos, pues que responden fundamentalmente a los alquileres, ¿no? Es cierto que hay barrios que aquí en Málaga están funcionando mejor, se están recuperando. Eso te iba a preguntar, disculpa Sí. que te interrumpa, porque parece que los barrios se están recuperando antes que zonas como estamos viendo el centro histórico o por ejemplo, en la zona del Sojo, que también se puede considerar centro, Sí. Malagueta. Sé que ha sido motivo de debate, ¿no?, Sí. ahí en el ayuntamiento, Sí, esto, ¿no? bueno, efectivamente. Hay menos población también, hay que recordar, dentro de estas zonas, ¿no? Efectivamente son barrios que el consumo dependía mucho del factor turismo, ¿no? Nosotros, bueno, pues cuando presentábamos incluso el informe o la solicitud que hacíamos hace ya un par de años a la Junta de Andalucía, ¿no?, el informe de zona de especial afluencia turística, debatíamos esto precisamente, pretendíamos poner en valor que el turismo en Málaga estaba evolucionando de una forma pues casi lineal a la evolución comercial de la ciudad en algunos barrios. Efectivamente hablamos del centro histórico, hablamos de la almendra también del Sojo, hablamos de la zona de Malagueta, también algunas barriadas como pueden ser esta misma, ¿no?, la zona de la Victoria, el Compás de la Victoria, todas estas zonas que por otra parte también presentaremos en los próximos días un paquete de iniciativas interesantes que lo hemos conseguido canalizar a través de los fondos EDUSI, que para
todo este entorno, para toda esta zona, se pelearon por parte del Ayuntamiento con la Unión Europea en este caso, y que bueno, pues nos permitirán realizar un estudio pues mucho más pormenorizado, iniciativas mucho más concretas. Pero sí es cierto que notamos quizás ese sentimiento de solidaridad entre los vecinos de las distintas barriadas. Ahora sí acuden a ese llamamiento que desde hace muchos meses llevamos haciendo desde el Ayuntamiento, y sobre todo en estos últimos meses, cuando poníamos en marcha la campaña Haz Barrio, lo que hacíamos era un llamamiento precisamente al consumo local, al consumo de barrio, al consumo cercano, al consumo en todas aquellas tiendas que de forma tradicional nos han atendido, que siempre nos ofrecen esa relación de cercanía tan especial, ese producto tan a buen precio, sobre todo esa relación tan cercana. Y bueno, efectivamente en los barrios estamos notando ese sentimiento, ¿no?, de solidaridad de los vecinos, están ayudando a rescatar a sus comercios y están funcionando bastante mejor. En el distrito centro, por eso estamos pues poniendo en marcha una serie de iniciativas para ayudar a paliar este déficit de clientela que se traduce al final en consumo y en dinamismo económico, ¿no? De hecho, uno de los indicadores que llama un poco la atención es que justo se han iniciado las rebajas, podríamos decir unas de las mejores rebajas de la historia, porque es verdad que nos encontramos auténticos chollos, pero pues la respuesta de la gente no es la esperada. También es lógico, ¿no?, porque con toda esta incertidumbre pues muchas personas prefieren tener sus ahorros, reservarse un poquito por lo que pueda pasar, ¿no? Efectivamente, al final lo que hay que hacer es un llamamiento a la certidumbre, es decir, a dar certidumbre, a dar confianza al consumidor. Es importante que volvamos a la normalidad, no a la nueva normalidad, a la normalidad, también la normalidad del consumo, que la economía vuelva a reactivarse, y para ello es fundamental los incentivos. Antes hablábamos del dinero, ¿no?, que viene de Europa y que nosotros aspiramos que se canalice precisamente en ese sentido. Nosotros hace muy poco pues veíamos que precisamente el ministro de Consumo malagueño, el ministro Garzón, venía aquí a Málaga, y nosotros aspirábamos y creíamos que como ministro de Consumo traía noticias en torno a esto precisamente, ¿no?, a dar certidumbre, a animar al consumo, a animar a la dinamización económica en la ciudad, y bueno, pues desgraciadamente nos encontramos con otra historia, ¿no? Pero bueno, nosotros lógicamente lo que vamos a hacer es el llamamiento a esto precisamente, ¿no?, a que este dinero se canalice a través del tejido productivo, de los sectores vulnerables, que eso sirva para animar también a la apertura de todos aquellos establecimientos que todavía no se han animado por la situación pues tan complicada, ¿no?, que están viviendo, sobre todo de gastos relacionados también con el precio de los alquileres, con gastos laborales y con otros costes de explotación, que esto sirva para animar al dinamismo económico y la apertura de los establecimientos que todavía no se han animado, y sobre todo animar al consumo. Eso te iba a preguntar, Elisa, porque sé que habéis puesto en marcha un servicio de mediación para arrendatarios y propietarios de locales, ¿no? Porque claro, lógicamente pues ha vivido un momento complicado en el que ha habido muchas personas autónomos que han dejado de trabajar, que no han podido hacer frente a los alquileres, y bueno, que todo se ha quedado un poco en las buenas intenciones en este caso del propietario, de decir, bueno, pues te paro el alquiler y cuando vuelvas otra vez a funcionar me lo vas dando, o en fin, o te lo perdono, o no sé, me imagino que habrá habido de todo, ¿no? Tú quizás lo sabes mejor de primera mano, ¿no? Ha habido de todo, ¿no? Ha habido casos en los que no me he encontrado efectivamente con la voluntad del propietario de llegar a un acuerdo, ¿no? En algunos casos, afortunadamente, de exoneración incluso, y en otros casos, bueno, pues de bonificación, digamos, ¿no?, de esos alquileres. Pero en otros casos es cierto que estamos encontrando dificultades por ambas partes, no solamente por parte de los propietarios, ¿no? Es cierto que algunos de los arrendatarios trasladaban a los propietarios casi la necesidad de que exonerasen el pago del alquiler, el cobro del alquiler en este caso, y lógicamente también hay propietarios que tienen sus circunstancias personales, ¿no?, viven también del cobro de esos alquileres y efectivamente no pueden atender esa petición. Pero sí puede haber un término medio, un término en el que todos salgamos satisfechos, en el que pues el propietario rebaje el precio del alquiler en esta situación complicada, hasta que dure esta situación complicada,
y también el propietario, bueno, pues que pueda satisfacer de alguna forma el precio del alquiler mucho más asequible, pero que también sirva para que el propietario pueda seguir comiendo de ese alquiler, ¿no? Efectivamente hay situaciones que han sido fáciles, incluso desde el propio ayuntamiento hemos acudido y hemos realizado de forma directa esta mediación, pero hay situaciones pues mucho más complejas, ¿no? Situaciones en las que no encontramos voluntad por alguna de las partes, no encontramos esa oportunidad de diálogo, de llegar a un acuerdo, a una negociación. En algunos casos es también más complicado porque no hablamos, por ejemplo, de un propietario individual, no hablamos de ni siquiera de una persona jurídica, sino que hablamos de fondo de inversión, ¿no? Fondos de inversión que no están en Málaga, que es complicado incluso tener la oportunidad de sentar en una mesa o de dialogar con ellos, y por eso acudíamos a la profesionalidad, en este caso del colegio, del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga, que desde el principio, bueno, pues se mostró diligente a la hora de ayudar al ayuntamiento. No, lógicamente han llegado a un acuerdo económico que es satisfactorio para todas las partes y, pues lógicamente muy por debajo del precio que cobran de forma habitual o bueno, pues si el propietario acudiese o el arrendatario acudiese a estos servicios y bueno, pues que estamos ofreciendo ya desde el día de ayer a todos los establecimientos, a todos los comercios de toda la ciudad que necesiten sentar al propietario o que el propietario necesite sentar al inquilino y llegar a un acuerdo. Al final, la solución, el acuerdo es la mejor solución para todas las partes, sobre todo también para la ciudad. Lo que pretendemos es evitar cierre de negocio y sobre todo evitar que muchas personas que han vivido de ese establecimiento y que lo utilizaban como medio de vida tengan que poner fin y al final, bueno, pues pasar una situación mucho más compleja. La solución es la mejor, la que sea mejor para todos, pero sobre todo tener la oportunidad de sentarnos y de dialogar y llegar a un acuerdo. Sí, porque bueno, en cualquier caso tampoco a los propietarios de los locales les interesará que se queden vacíos. Ahora mismo, como está la situación, tampoco creo yo que haya una cola de gente esperando para alquilárselo, con lo que siempre llegar a un acuerdo es positivo. Yo creo que es una gran idea por parte del ayuntamiento, con la colaboración del Colegio Oficial de Abogados, de haber puesto este servicio en marcha, ¿no? Que sirva para conciliar, ¿no? Como teníamos la dices, experiencia, ¿no? Que ya sabéis que llevábamos en marcha, que teníamos ya llevamos algunos años trabajando desde el Instituto Municipal de la Vivienda para intermediación en el alquiler, en este caso de viviendas de renta libre, ¿no? Y es cierto que pusimos en marcha desde el instituto este servicio, estaba funcionando muy bien, sobre todo para llegar a acuerdos con entidades bancarias y para solucionar situaciones muy complejas que estaban trasladándonos los malagueños, pero era para viviendas particulares. En este caso creíamos que era importante incorporar este servicio también para los establecimientos comerciales, sobre todo porque al final era el principal problema que en casi todas las reuniones con el sector de la hostelería, con el sector del comercio local nos trasladaban como problema de punto de partida, ¿no? El pago, sufragar el pago del alquiler durante todos estos meses y sobre todo también para los meses futuros en el que pues desgraciadamente la venta, la facturación no está funcionando como todos quisiéramos que funcionara, ¿no? Nos queda poquito tiempo, pero hay dos temas que te quiero preguntar. Por un lado, hemos conocido a través del Consejo de Gobierno de la Junta, no sé la última noticia, quizás lo sepas tú mejor que yo, pero que incluso bueno, pues se están planteando el cortar un poco el tema del ocio nocturno, porque bueno, es evidente, estamos viendo en otros puntos del país, que desgraciadamente no se siguen las medidas de prevención, el uso de mascarilla, el distanciamiento social. ¿Qué supondría esto para Málaga? Porque tenemos que tener en cuenta que bueno, que son muchos los bares, los pubs, las terrazas, con el clima que tenemos, que viven, ¿no?, un poco de ese ocio nocturno. Cualquier sector que cese en su actividad es un problema para toda la ciudad, ¿no? Sobre todo para una ciudad turística, una ciudad que efectivamente atrae a todo tipo de públicos, pero atrae también a un público joven que bueno, pues busca en la ciudad oferta cultural y también oferta de ocio, ¿no? Aquí es cierto que en Málaga pues llevamos aproximadamente más de 11.000 inspecciones, tanto por parte de Policía Local como desde el Servicio de Inspección, desde el área de comercio y vía pública, 11.000 inspecciones que no se están haciendo con el objetivo, eso, así se lo trasladamos siempre a los establecimientos y al sector de la hostelería, fundamentalmente a través de su colectivo de MAUS, no lo estamos haciendo con el objetivo de fiscalización, con el objetivo de multar, sino sobre todo con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa higiénico-sanitaria. Al final, que no se cumpla es malo para todos, es mala imagen para el sector de la hostelería en primer momento,
posicionamiento y es mala imagen al final para la marca de Málaga, la marca turística de Málaga. Málaga efectivamente hay un sector importante que es el sector del ocio nocturno y bueno, pues con ello también venimos trabajando desde el principio. Ellos bueno, pues reclamaban a la Junta de Andalucía en esa tercera fase ya que se incorporase su actividad. La Junta fue pues mucho más cauta, ¿no? Y incorporó este sector con importantes limitaciones, con importantes restricciones, incluso después de la fase tercera, donde ya se habían puesto en marcha algunas ciudades precisamente por esto, ¿no? Por garantizar que, bueno, pues fuésemos quizá, aunque fuera más lenta la incorporación, pero fuéramos cautos, fuéramos responsables y la imagen turística de Málaga pues sea la mejor para todos, porque al final pues significa atractivo turístico. Esperamos que al final se verifique que todos cumplimos, que todos somos responsables. Esto al final es un ejercicio de responsabilidad de todos, no solamente del sector, sino fundamentalmente de los clientes. Y al final es un ejercicio de responsabilidad individual. Nosotros en cualquier momento tenemos que hacer el llamamiento, ahora seguro que nos están escuchando muchos malagueños, muchos jóvenes, a través de PTV hacer ese llamamiento, ¿no? al uso de la mascarilla, el único instrumento de protección individual que tenemos, de responsabilidad individual, y es importante que sigamos enfatizando en ese uso. Incluso cuando bueno, pues de alguna forma nos desinhibimos en el ocio nocturno, es importante el uso de la mascarilla y la distancia social lo máximo posible, ¿no? Por último, que yo sé que desde que estás como responsable del tema de comercio ha sido mucha la apuesta que has hecho por los mercados municipales, porque tengamos esa conciencia de ayudar a estos comerciantes que además hay que decir desde aquí que trabajan muy duro por ofrecernos los mejores productos, los más frescos, al mejor precio. ¿Cómo está ahora mismo la situación de los mercados? Porque sabemos que el mercado central ha sufrido muchísimo durante esta pandemia, precisamente por lo que hemos comenzado diciendo al inicio, porque al no haber tanta densidad de vecinos, pues la gente no se podía desplazar y esos clientes habituales que venían de otros barrios, pues no podían ir a comprar allí, ¿no? ¿Cómo está ahora mismo la situación? Sé que habéis hecho un esfuerzo también para poner medidas de distanciamiento, de seguridad. Bueno, a lo largo de toda esta pandemia hemos hecho un esfuerzo por profundizar sobre todo en la desinfección, ¿no? Hemos tenido y mantenemos limpieza extraordinaria y sobre todo garantizar el aforamiento, que es lo que nos exige bueno, pues esta situación, ¿no? Tan complicada. El aforamiento que no siempre es bueno para todos los comercios, porque lógicamente requiere el cierre de algunas puertas que pues no gusta a todos los comercios. Esto al final es un esfuerzo de todos y pretendemos garantizar pues que no pasemos, que garanticemos esa distancia social imprescindible y que no pasemos de esa afluencia que nos recomienda, bueno, pues el número técnico atendiendo al número de metros cuadrados. Mantenemos para garantizar precisamente la entrada y salida ordenada, vigilancia privada y bueno, pues intentamos, como digo, que el servicio, que sobre todo que el consumidor y también que los establecimientos presten sus servicios con la máxima garantía. Afortunadamente, bueno, tenemos que sacar siempre tenemos que sacar datos positivos, ¿no? Aunque sea de esta situación tan complicada. Y uno de los datos, de los pocos datos positivos que podemos extraer de esta situación es precisamente el dato de los mercados municipales. Afortunadamente ha habido muchos vecinos de los distintos barrios que no conocían pues esa infraestructura, ¿no? Que no conocían el producto que ofrecíamos, que no conocían ni siquiera bueno, pues nuestros mercados, ¿no? Y afortunadamente esta situación ha permitido que muchos dispongamos de más tiempo y que acudamos a los mercados municipales y que conozcamos pues todas aquellas cuestiones que tú antes comentabas, ¿no? Entonces estamos experimentando y así nos lo trasladan casi todas las asociaciones de comerciantes de los mercados municipales, un crecimiento en las ventas, ¿no? Qué bien, qué buena noticia. Salvo desgraciadamente el mercado central, que efectivamente, y quizá el mercado del Carmen también, tampoco está funcionando como nos gustaría, porque precisamente recibían también, ¿no? el cliente turista, que ahora no está, ¿no? Pero el resto de los barrios están funcionando francamente bien y bueno, pues nosotros lo que esperamos es que esta tendencia se mantenga. Mucha gente joven que ha visto pues que incluso pueden hacer sus compras de forma online con todas las facilidades a través de números de WhatsApp que incluso nos ofrecen muchos de nuestros clientes, a través de la plataforma, la app Comprar por Málaga, es decir, hay muchas opciones
que nos permiten que incluso nos lleven esos productos frescos a nuestro propio domicilio, que se mantenga esta tendencia, ¿no? Una tendencia de consumir un producto al mejor precio, un producto absolutamente saludable, absolutamente fresco y sobre todo pues que también permitan a muchos de estos establecimientos que son autónomos, que son empresarios 100% de Málaga, que puedan explotar sus negocios, ¿no? Y que hagan, bueno, pues de esta situación una oportunidad. Pues muchísimas gracias, Elisa Pérez de Siles, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Málaga. Gracias por acompañarnos. Nos hemos excedido un poquito en el tiempo porque, como siempre, pues son muchas las cosas que van surgiendo. Esperemos verte pronto por aquí para que nos sigas contando cómo va funcionando todo el tema del comercio en nuestra capital. Nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer ahora saludando a Manuel Pardos, presidente de ADICAE, la Asociación para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, porque estamos ante una derrota clave de la banca y sus cláusulas abusivas frente a los consumidores. Hablamos de los gastos hipotecarios. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntanos un poco, porque es una noticia importante, ¿no? Este fallo, ¿no?, que ha dictado el Tribunal de Justicia, ¿no? Sí, es muy importante por el número de consumidores y usuarios que alcanza. España está en 6 o 7 millones de hipotecas vivas en estos momentos. Pero además en los 4 o 5 últimos años han terminado de pagar sus hipotecas también otros cientos de miles o 2 millones de consumidores. A todos ellos les ha sucedido hasta diciembre de 2018, en el que el Tribunal Supremo reconoció en una sentencia que una cláusula que había en todas las hipotecas, como digo, en estos últimos años y durante muchos años, era la de el consumidor pagará todos los gastos que se hacen con motivo de abrir una hipoteca. Comisión de apertura, tasación, inscripción en el registro, impuestos, todos los gastos, así lo decían y lo dicen muchas escrituras que tienen muchos españoles, millones de españoles. Se declaró abusivo, era evidente. O sea, la hipoteca es un negocio entre la banca y los consumidores. El poner una cláusula que diga todos los gastos los pagará siempre el consumidor era una imposición arbitraria, abusiva, que lo declaró así el Supremo. Pero a pesar de eso y a pesar de que todos los jueces, o el 90 y tantos % de los jueces que examinan estos gastos, pueden discutir alguno, después de la nueva ley hipotecaria pueden decir, este se reparte entre la banca y el otro. Lo que nunca puede hacer el banco, ya después de esta sentencia, es no devolver todo lo que ha cobrado fraudulentamente, hay que decirlo. Era un abuso, claro, como tantos que desgraciadamente hemos sufrido. Entonces hubo que recurrir al Tribunal Europeo porque algunos jueces no lo querían reconocer o no querían reconocer todos los gastos, no querían interpretar que una cláusula abusiva es una cláusula nula cuando se la declara por los tribunales y, por tanto, no tiene ningún efecto. Y hay que devolver todo. El Tribunal Europeo, una vez más, ha vuelto a aclarar la sentencia, que es la de que en España no se ha interpretado, que no se trata de explicar o no explicar al consumidor cláusulas abusivas. Dice, ya te lo han explicado. Bueno, pues si sigue siendo abusivo, como es el caso, ha sido el caso de las cláusulas suelo, de los IRPH, etcétera, o en este caso de ese abuso en los gastos hipotecarios, se puede decir que el Tribunal Europeo de nuevo ha dado un varapalo y es vergonzoso, diría yo, y ya lo veremos ahora, que a España le tenga que estar el Tribunal Europeo desde hace 5 años recordando una y otra vez que tiene que defenderse a los consumidores en estos contratos masivos en los que el consumidor solo tiene que o firmar y pagar o no tiene hipoteca o no tiene crédito, etcétera. Manuel, me gustaría preguntarle porque
ustedes trabajan a nivel nacional de todo el país. No sé si hay algún cálculo en Andalucía cuánta gente puede estar afectada por esta cláusula abusiva. Sí, efectivamente, como he nombrado al principio, las hipotecas vivas son en torno a 8 millones en España, perdón, a 6 millones en España en estos momentos. Está muy bajo, ha habido otras épocas con mucho más hipotecas que en esta, pero las hipotecas que se han cerrado en los 4 o 5 años últimos, que se les reconocería como el derecho a reclamar, puesto que quizá a épocas más antiguas ya sería más discutible con los jueces por prescripciones, etcétera. Entonces, en Andalucía estamos haciendo el cálculo de entre los que tienen hipotecas en estos momentos y los que han terminado de pagar en los últimos años, calculamos que hasta 2 millones podrían ser de andaluces los que han tenido o tienen hipotecas, han pagado esos gastos injustos y podrían recuperarlo porque eso hay que decirlo. Atención, y lo viene diciendo Adicae en su campaña, no regales 1.000 euros a la banca, era una metáfora, porque estos gastos han ido y se han recuperado entre 700 y 2.500, depende del tamaño de la hipoteca, etcétera. Eso está ya ganado. Lo único que se podría discutir sería si el impuesto de actos jurídicos documentados se da o no se da. Seguimos reclamándolo. En Europa hay ya otras jueces que a las demandas de Adicae, que tiene 100 demandas colectivas, y luego diremos lo importante que es para un caso como este. Le quería preguntar porque, claro, desgraciadamente los consumidores o el consumidor medio sabemos muy poco de lo que firmamos. Digo desgraciadamente porque es una realidad. ¿Cómo podemos hacer? Porque habrá personas que nos están escuchando ahora, Manuel, que digan, bueno, ¿podría yo beneficiarme? Yo en su momento firmé, pagué todos los gastos. ¿Cómo sabemos si nosotros podemos reclamar ese dinero? Con un poco de paciencia y cierta virtud lectora y un par de horas, seguramente leeríamos esas escrituras de 20, 30, 40 páginas y acabaríamos viendo esto. Todos los gastos de esta hipoteca serán pagados por el consumidor. A lo mejor con un lenguaje un poco más retorcido. Con paciencia, personas que tengan algo de más cultura, seguro que lo encontrarían y lo pueden ver en su casa tranquilamente. Si no, pueden recurrir a Adicae, por ejemplo, o a otra asociación de consumidores que sin ningún problema le miraremos su hipoteca. Nuestros técnicos de Málaga o de cualquier otro lado enseguida irán a algunas páginas en las que se habla de eso. En cualquier caso, vosotros habláis de una demanda colectiva, ¿no? Sí, hablamos de demandas colectivas porque es lo que Europa, y eso va a venir enseguida, va a haber una reforma europea muy importante sobre la acción colectiva, de que contratos de millones o de miles o de decenas de miles, que hay muchos, el agua, la electricidad, los transportes, que son un contrato cuando compramos un billete, son cientos de miles, millones, etcétera, que se les impone el contrato a los consumidores. ¿Cómo se resuelve eso? Está previsto en la legislación española y europea, pero se va a mejorar precisamente porque no se aplicaba. Adicae es la única organización que defiende en España de verdad a fondo esto, y hemos propuesto ya muchos centenares de demandas colectivas. ¿Cómo vas a ir de uno en uno al juzgado? Aunque sea la cantidad grande, puede ir. Un consumidor tiene el derecho en España, un ciudadano, a irse al juzgado, coger un abogado, eso está claro, no lo puede negar nadie ni lo debe, porque eso es la democracia. Pero además tiene la justicia colectiva, que los jueces por ahora en España la aceptan de mal grado, la banca no lo acepta de ningún grado, la banca quiere que vayamos de uno en uno porque sabe que así no le reclamarán más que máximo el 10% o menos en muchos casos, y si la cantidad no es muy grande, como es este caso,
si puedes recuperar 800, 1000, 1200, 1300 seguros que se pueden recuperar. Eso lo puedo asegurar y además me podéis grabar para que digo, cualquier consumidor puede pediros a vosotros que lo certifiquéis. Lo ha dicho el presidente de ADICAE. 800, 1000. Es que están ya ganados. Es que Ya. las propias sentencias del Supremo y de los tribunales ya han dado, ganan y solo dudan del impuesto de actos jurídicos documentados, que es la más grande y que el gobierno de Pedro Sánchez cambió en ese follón de hace año y medio, cambió y lo hizo pagar a la banca. Ese follón en el Tribunal Supremo. Y la ley hipotecaria lo dejó así. Pero nosotros no hablamos de estas nuevas hipotecas que ya no ponen acaso más que gastos compartidos, es decir, algo más razonable. Hablamos de los millones de hipotecas que han padecido este abuso o este fraude, hay que decirlo, la banca sabía lo que hacía y que se ha demostrado. Pues Manuel Pardos, presidente de ADECAE, la Asociación para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de los Bancos, las Cajas y los Seguros. Enhorabuena por esa sentencia y gracias por la labor que hacéis defendiendo los intereses de los consumidores. Un abrazo. Un abrazo, gracias a vosotros. Hasta luego. Y dedicamos ya los últimos minutos que nos quedan a hablar de turismo y en este caso tenemos al otro lado del teléfono a Gemma Martínez Morales de Electric Car Tour, una empresa de turismo activo que se dedica pues a ofrecer tours guiados con coche eléctrico para conocer Málaga. ¿Qué tal, Gemma? Buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, me alegro mucho de escucharte. Cuéntanos Igualmente. un poco cómo estáis viviendo vosotros todo esto, porque lo hemos comentado ya, lógicamente ha bajado muchísimo el número de visitantes que vienen a Málaga. Imagino que para el sector turístico una empresa como la vuestra pues tiene que estar siendo complicado, ¿no? Pues sí, estamos viviendo un verano totalmente atípico a lo normal. Y bueno, tema de reservas, pues ahora mismo todo anulado hasta febrero del 21. Madre mía. Así que bueno, no nos queda otra que resignarnos y sobrevivir como se pueda. Pero Gemma, vosotros seguís trabajando, ¿no? Sí, nosotros seguimos trabajando, el problema es que no nos llegan reservas. Nosotros, nuestro cliente es el cliente internacional, el turista internacional y sobre todo tema de cruceros. Entonces, claro, si no funcionan los cruceros, nosotros difícilmente funcionamos. Ya. Oye, ¿y cómo hacéis para mantener la flota de vehículos? ¿Cómo, no sé, tenéis algún tipo de ayuda? Cuéntanos un poco. Pues nada, ayuda, tenemos otras empresas y entonces con la otra empresa va sobreviviendo esta. Ya. Y así vamos. Ahora mismo, bueno, los coches están parados a la espera que, bueno, si entra alguna reserva y demás, estaremos encantados de atenderlo, pero claro, no el volumen que teníamos el verano pasado en esta fecha. Eso te iba a preguntar, ¿estáis notando ya, porque bueno, se hizo una previsión desde la Junta de Andalucía de la llegada de turistas, quizá un poquito optimista, porque se habló de hasta un 80 de ocupación de hoteles y tal en julio y agosto? No, ya sabemos que no es así, pero quiero decir, no sé si estáis notando ya, estamos a mediados de julio, entra el mes de agosto, no sé si notáis ya un poquito más de movimiento. Pues ya te digo, nada porque bueno, nosotros tenemos convenios con grandes hoteles como puede ser Málaga Palacio, el tema de Miramar y demás, y ellos no llegan actualmente a un 30% de la ocupación. Entonces, claro, es complicado. Y esto, bueno, contando que es un turista nacional, porque de internacional ahora mismo llega muy poco. Bueno, pero en cualquier caso, vuestro producto, estos coches eléctricos para conocer Málaga, están pensados para todo tipo de turistas. No tiene por qué ser, está claro. No tiene por qué ser solamente no tiene que extranjero, ser ¿no? Guiri, como lo conocemos, ¿no? Cordialmente, puede ser nada, quien quiera disfrutarlo está totalmente invitado y demás, vamos. Sí, porque además una de las características vuestras es que dentro de que es algo guiado, el guía va en otro vehículo y uno va un poco a su aire, o sea, digamos que claro, no vas en el típico, privado, ahí está, que no vas en el típico autobús que tienes que ir. Es lo bueno de nuestro tour, que es un tour que no tienes contacto directo con nadie, no hay aglomeraciones ni nada. Entonces estás tú en la intimidad con tu acompañante en el vehículo y disfrutando de la experiencia.
Oye, sé además que, bueno, yo siempre digo que hay que guiarse mucho por las reseñas. Vosotros tenéis unas reseñas buenísimas sobre vuestra profesionalidad, lo bien que Sí, se la lo pasa verdad a que la sí. gente. Además, que es un turismo sostenible, que esto hay que ponerlo, hay que poner énfasis porque son coches eléctricos, con lo cual Sí, no son contaminantes. Pero imagino que también habéis tenido que adaptar, digamos, el tema de la desinfección de los vehículos, en fin, todo exacto, esto, ¿no? sí. Nosotros ya por sí llevábamos unos mínimos, ¿no? Unos requisitos muy rigurosos de desinfectar los coches y demás, y ahora con el tema del COVID, pues aún más. Los coches se desinfectan antes y después de cada tour, y después, bueno, todo lo que conlleva y demás, pues está todo desinfectado, vamos. Bueno, Gema, pues yo desearos todo lo Pues mejor, nada, que os recuperéis pronto sí, y la verdad que estamos, bueno, pues viendo ahí un poco de imágenes de la página web, esas fotillos que también nos habéis enviado de esta forma de conocer la ciudad de una forma sostenible, diferente y sobre todo pues divertida, ¿no? Que es sí, a nosotros través, siempre decimos que sobre todo eso, apostar por un turismo sostenible y de calidad, claro que que sí. creemos que Málaga es necesario en estos momentos. Bueno, pues a ver si nos recuperamos pronto. Un abrazo muy Pues sí. fuerte. Pues muchas gracias, gracias por todo, Marta, un saludo. Gema Martínez Morales, de Electric Car Tour, esta empresa de turismo activo a través de coches eléctricos. Pues queríamos tomar el pulso a una empresa de Málaga, a esta emprendedora que puso en marcha pues esta iniciativa, que bueno, pues ahora se ha visto un poco frenada con motivo de la pandemia, pero que esperemos que se recupere muy pronto. Bueno, pues nosotros se nos acaba el tiempo, les enviamos un abrazo desde aquí, desde el restaurante Montana, en el compás de la Victoria, y recuerden que el próximo martes volvemos con más temas de actualidad sobre el comercio, las empresas, el empleo, la economía, desde aquí, desde el Montana. Hasta luego.